Hoy en el Alep, y festejando y agradeciendo la mexicanidad que llevamos en la sangre, queremos seguir hablando de nuestros maravillosos íconos, de nuestros imprescindibles del cine mexicano. Y es por eso que hoy quiero hablar de dos personajes donde aquí sí no cabe discusión, porque hemos hablado de otros personajes que tal vez no eran los mejores cantantes, los mejores actores, inclusive que tal vez eran hasta pedantes para lo que lograron. Pero hoy quiero hablar de dos personajes que sinceramente eran genios, eran unos maestros en la actuación y no solamente en México, lo demostraron con creces en el mundo. Dos actores maravillosos, dos actores que nos llenaron de orgullo, que nos llenaron también de premios y que creo que nadie podemos discutir que son de lo mejor. Inclusive yo creo que están un poco infravalorados porque son dos gigantes. Es por eso que hoy en el Alep vamos a hablar y hacer un pequeño homenaje al señor Pedro Armendáriz y a la gran Katy Jurado. Esto es el Alep, bienvenidos. En el Alep ya hemos hablado de buenos cantantes, de buenos actores, inclusive de cantantes que después se hicieron actores y lo hicieron de una maravillosa manera conquistando nuestros corazones. Mismo Pedro Infante, mismo Jorge Negrete, que aunque eran más cantantes, nos llenaron mucho también como actores y en la pantalla grande. Por otro lado, también hemos hablado de buenas actrices de nuestro cine, como María Elena Márquez, María Félix, Dolores del Río, en fin. Estas buenas actrices que tuvieron también muchos detractores porque a lo mejor quedaron un poco chicas para lo que se aspiraba, se esperaba o ellas pensaban. Y pues bien, es por eso que hoy vamos a hablar de verdaderos actores, de verdaderos genios y de que su vocación era eso, actuar, y nos lo demostraron con creces. Empezando con el señor, y me pongo de pie, Pedro Armendáriz, que era un gigante de la actuación. La interpretación que hacía, sin duda, te conmovía, te llenaba, te llegaba a lo más profundo. Pedro Armendáriz manejó varios personajes, y aquí lo importante de su actuación y de que se la creíamos, vamos. Pedro Armendáriz, para ponernos un poco en contexto de lo gran actor que era una persona que medía 1,80, a más de tener un cuerpo atlético. Pedro Armendáriz tenía los ojos verdes casi azules. Bueno, esto sería secundario porque vamos a hablar de si es o no es buen actor, pero esto nos pone mucho en contexto de lo que fue Pedro Armendáriz y el legado que nos dejó. Además de que Pedro Armendáriz tenía este físico alto, corpulento y estos ojos azules prácticamente, Pedro Armendáriz llegó a ser muchas veces el papel de indio, como se le decía en la época del cine de oro. Y aquí lo maravilloso es esto, que se la creías, te metías en sus personajes, aun cuando él no tenía un físico de indígena o de un mexicano promedio. Y aún así, Pedro Armendáriz nos conquistó con estos papeles. Pedro Armendáriz también hizo papeles del hombre sobajado, del hombre bruto, gracias a este físico, y también se la creíamos. Claro está, cuando lo hacía de militar, creo que nadie dudábamos en que era un militar. Esto es la magia de un actor, y Pedro Armendáriz lo sabía llevar de una maravillosa manera. Pedro Armendáriz era un intérprete
Pedro Armendáriz se metía en el personaje, lo conquistaba y nos conquistaba con ello. Sin duda, Pedro Armendáriz es palabras mayores hablando de actuación. Porque aquí no podemos especular, no estamos hablando de que si lo hacía, de que si no lo hacía, que si era cantante, que si improvisaba, no, aquí estamos hablando de actuación, de que Pedro Armendáriz conquistaba y de una gran manera se metía en su personaje, y esto es la grandeza de un actor. Pedro Armendáriz lo estudiaba, se lo aprendía, le ponía su toque y salía con una gran manera, un resultado excepcional. Esto era Pedro Armendáriz, sin duda uno de los mejores actores que ha dado el país, si no es que el mejor. Porque las comparativas no son buenas, pero si llegáramos a comparar al señor Pedro Armendáriz con los galanes o los actores de su tiempo, créanme, al tú por tú, al mano a mano, en cuestión de actuación, le quedarían muy chiquitos. Claro, hay gente con encanto, hay gente como Pedro Infante o Jorge Negrete que también cantaban, en fin, hay buenos actores también, hay que reconocerlo, pero la verdad es que Pedro Armendáriz era otra cosa. A más de eso, también podemos decir que Pedro Armendáriz fue el único mexicano que ha conquistado Hollywood al 100%. Otra cosa y otro motivo donde no podemos especular. Pedro Armendáriz fue un gigante. Fue a Hollywood, trabajó nada más y nada menos con John Ford, el director que ganó 5 Óscares, bueno, el director que más premios ha ganado en la historia del cine, y él fue elegido por este gran actor, Pedro Armendáriz, y nunca quedó chico en sus trabajos. Por otro lado, también Pedro Armendáriz, además de trabajar varias veces con John Ford, trabajó con los actores de su época más cotizados del momento. Trabaja con John Wayne, trabajó con lo mejor de lo mejor, inclusive viaja a Italia y trabaja con Marcello Mastroianni. Sin duda, Pedro Armendáriz es un orgullo enorme e inmenso para México. Además, Pedro Armendáriz, recordemos que también fue uno de los primeros antagónicos en la película de James Bond. Sin duda, la verdad es que es poco lo que yo pueda decir, porque Pedro Armendáriz en verdad es un gigante, sabía actuar de una manera excepcional. Además, el carácter que él le imponía siempre lo sacaba a flote. No solamente hablamos aquí del físico que tenía atractivo de alguna manera, que sí tenía este toque mexicano, pero no solamente era eso, era el porte, la elegancia que llegaba a tener Pedro Armendáriz, y sobre todo este pararse firme donde se parara y creérnosla, que era un maravilloso actor. Y no por nada trabajó en el mundo par a par. Y esto también es un poco de la grandeza del señor Pedro Armendáriz, que no fue a especular, no fue a ver si me dan un papelito de indio, a ver si me dan un papel de sirviente. No, por supuesto que no. Pedro Armendáriz luchó y se ganó su papel maravillosamente, siendo antagónico, siendo protagónico, teniendo los mejores papeles en su vida. Inclusive en una de sus últimas películas con John Wayne, donde dicen que le da cáncer el conquistador, John Wayne es Gengis Khan. Pedro Armendáriz es su mano derecha. A eso me refiero, es que estábamos hablando del mejor de Estados Unidos, pues que es prácticamente del mundo, y el mejor de México, y estaban a la par, no era uno menos que otro. Pedro Armendáriz tenía su papel muy bien ganado en el mundo. Bueno,
lamentablemente, y retomando esto del Conquistador, dicen que después de esta película, ya que esta película se hace en Utah, se hacen experimentos nucleares. Cuando termina la película, a Pedro Armendáriz después de un tiempo le empiezan a dar dolores cada vez más fuertes. Bueno, dicen que este fue el ocaso de muchos. Recordemos que John Wayne muere de cáncer. Y también enferma nuestro maravilloso, nuestro gigante, uno de los mejores actores que ha dado este país, y vuelvo a insistir, si no es que el mejor. Cuando termina todo esto, Pedro Armendáriz ya no aguanta los dolores, va a un hospital en Estados Unidos y dicen que en uno de esos tratamientos Pedro Armendáriz lleva su Magnum. La lleva escondida, pero pareciera que él ya sabía que esto ya se había acabado, al menos para él, o que él ya no quería seguir así. Pues bien, mete esta arma de contrabando escondida y es con la que lastimosamente termina con su vida y nos deja este hueco en el cine. Bueno, sin duda podría seguir y seguir hablando de Pedro Armendáriz, y creo que tampoco se le ha valorado como debiera, porque de verdad es el mejor actor que ha dado México y no hay discusión. Aquí no podemos discutir porque no hay defectos. El señor era un actor en toda la extensión de la palabra, nació para actuar y se le daba de una manera maravillosa. Inclusive cualquier personaje, él lo hacía de una manera excepcional, siendo el tipo de físico que haya tenido. Lo que otros actores en su momento se quejaban muchísimo de que si iban a Estados Unidos iban a ser sobajados, todo esto, pues no, Pedro Armendáriz logró posesionarse de una maravillosa manera. Sin duda, un gigante que vamos a extrañar siempre en el cine mexicano y mundial. Bueno, y continuando con este par de gigantes, que la verdad son los mejores, de los mejores actores que hemos tenido en toda nuestra historia, si no es que los mejores, siendo sinceros, que yo daría mi voto por ellos fácilmente. Katy Jurado. Nuevamente nos olvidamos de especulaciones. En el canal hablamos de Dolores del Río, hablamos de María Félix, que si Dolores del Río, que si pudo hacer más en Estados Unidos, en Hollywood, que claro, trabajó con grandes personalidades, pero regresa sin pena ni gloria, lamentablemente. Claro, sí conoció, sí hizo buenos trabajos y sí estuvo mano a mano con muy buenos actores. Por otro lado, María Félix, que nunca quiso trabajar en Hollywood, que no quiso hacer papeles de India, bueno, etcétera, ¿no? Y esto nos da pauta a la controversia. Bueno, es por lo cual, nuevamente, Katy Jurado es un gigante maravilloso. Katy Jurado nos quita las especulaciones. Aquí no hay de que si sí, que si no, o sea, aquí no hay preguntas para especular. Katy Jurado era y será siempre una gigante del cine mexicano. Nuevamente, la manera de interpretar, la manera de meterse en el personaje de una manera maravillosa nos conquista, y sin duda una de las mejores actrices de todos los tiempos. Katy Jurado llega a Estados Unidos, hace algunas películas, tal vez no con los mejores papeles, y esto es también un poco la grandeza de esta actriz. Katy Jurado nunca especuló qué papel le iban a dar, ella misma no lo cuenta, que nunca especuló si le iban a dar papeles de India o de Chacha, como alguna vez dijo María Félix. Katy Jurado ganó un lugar a pulso. Katy Jurado se ganó los mejores papeles, inclusive rara vez la veías en un papel secundario. Katy Jurado se ganó los mejores papeles que había en la época. Katy Jurado era la antagonista, era protagonista,
eran papeles muy importantes los que ella se ganó. Por otro lado, también podríamos hablar ahora del empoderamiento de la mujer. Si de eso fuera el tema, Katy Jurado sería una de estas mujeres empoderadas, gigantes, que logró lo que quiso y como quiso. Katy Jurado también trabajó mano a mano con los mejores actores de su época. No hay duda. O sea, trabajó en las mejores producciones en esta época. Katy Jurado era parte de Hollywood, siendo mexicana. Inclusive la seguían buscando. Katy Jurado también va a trabajar a Italia junto a Anthony Quinn, trabajó junto a Marlon Brando. Vamos, que Katy Jurado trabajó con lo mejor y nunca se hizo chiquita. Nunca aceptó o nunca hubo esa duda de que le dieran un papel chico, porque Katy Jurado se ganó este papel maravilloso de una actriz genial. Cuentan que alguna vez en alguna anécdota, después de estar en Hollywood, Katy Jurado llega a México y hace Las Bandidas junto a María Félix, claro, las dos con un gran cartel. María Félix le dice que cuando salgan en alguna entrevista o a dar publicidad, María Félix tiene que salir primero, ya que era la estrella. Katy Jurado se queda pensando y le dice: ¿cómo crees que tú eres la estrella? O sea, tan estrella es López Tarso, tan estrella es el Indio Fernández, inclusive yo. Lo que tú estás diciendo es una falta de respeto. Para mí tú solo eres una vedette que quiere llamar la atención. Bueno, que esto también habla del carácter que tenían este par de mujeres. Bueno, tomando esto del empoderamiento de la mujer, retomándolo, Katy Jurado es la primer mujer latinoamericana en ganar el Globo de Oro. Después del Globo de Oro siguen grandes películas nuevamente. Después, Katy Jurado es la primer latinoamericana en ser nominada a el Oscar. Y no solo eso, Katy Jurado tuvo nominaciones en muchos premios. Inclusive el Ariel de México, gana el Ariel de Oro, por supuesto, por trayectoria. En fin, Katy Jurado tuvo el carácter, tuvo la osadía de ir a Estados Unidos, y no solamente de ir o de a ver qué pasa o especular, no. Tuvo la osadía de llegar, pararse y ser un ícono del cine, una de las actrices más cotizadas en su momento. Por otro lado, recordemos que Katy Jurado, retomando esto que se decía de qué van a hacer los mexicanos o los latinos a Estados Unidos, créeme, y retomando también un poco a Pedro Armendáriz, este par de personajes, Katy Jurado y Pedro Armendáriz, cuando los veías actuar, los papeles que les daban, lo que hacían, te olvidabas que eran latinos y nunca pensabas en esta discriminación que han tenido tal vez sí muchos latinos, pero este par de personajes se ganaron a pulso estos papeles y se ganaron a pulso un lugar en las estrellas de la cinematografía mundial. Y bueno, pues Katy Jurado nos regala grandes películas. También quiero tomar mucho en cuenta esto: las actuaciones de Katy Jurado eran maravillosas, era algo que se le daba, pareciera ya instintivamente, porque también la interpretación de ella era maravilloso. Este par de actores interpretaba sus personajes de una manera excepcional. No eran actores que se fueron dando poco a poco o que tuvieron un momento de gloria, tal vez como en algún momento se dijo de María Félix, o como Dolores del Río, que era de perfil más bajo. No, este par de actores eran actores con personalidad, con carácter, que se impusieron en Hollywood
y en el mundo, y fueron parte de las mejores producciones en su momento, un par de gigantes del cine nacional y mundial. Bueno, te dejo esto simplemente porque creo que este par de gigantes merecen algo mucho mejor, porque sin duda son y eran y siempre serán magníficos, excelentes en lo que hacían. Un par de gigantes del cine mexicano que conquistaron al mundo. Una mujer que fue de las más cotizadas en su momento, que empoderó a la mujer latinoamericana, vamos a decirlo, y de las primeras que empoderó a la mujer latinoamericana de una maravillosa manera, sacando siempre la casta latina. Un hombre el cual tampoco se achicó nunca y siempre dio lo mejor de sí en los escenarios. Un par de gigantes del cine mexicano imprescindibles. Con tus likes y tus comentarios me ayudas muchísimo para seguir con nuestro pequeño espacio para los que adoramos el cine. Y sobre todo con tu suscripción para poder crecer en esta comunidad, para los que amamos el cine, el arte en todas sus formas y expresiones. Esto fue la LEP, muchísimas gracias.